Hola, ¿cómo están? Nuevamente soy yo, Felipe Sotelo. Eh, el día de ayer terminamos en esta página en donde hablábamos de la OEA en nuestro reto Devorando mi biblioteca, el libro Procesos Sociales 8, y continuamos con la siguiente página. En esta página nos proponen unas actividades. Dice así: trabaja con el mapa. Realiza en tu cuaderno un mapa como el del recuadro y desarrolla la siguiente actividad. Ubica en el mapa las capitales de los países americanos. Traza con diferentes colores las distintas agrupaciones de países que existen actualmente en el continente americano. Señala sus nombres. Realiza en tu cuaderno un segundo mapa y, según lo visto en la unidad, identifica con distintos colores los países independientes y los que continúan bajo el dominio de un país europeo o Estados Unidos. La siguiente es: investiga. La guerra entre Perú y Ecuador. En el siglo XX han existido múltiples disputas territoriales entre países vecinos. Alguna de ellas ha dado como resultado guerras como la que se presentó a comienzos del año 1995. Es muy reciente, la verdad ni tenía idea ni me acordaba de esta guerra entre Perú y Ecuador. Ambos países defienden la territorialidad sobre la región que pertenece a las cabeceras del río Cenepa. Dice así: realiza una investigación consultando periódicos y revistas de comienzos de 1995 según los siguientes puntos. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto? ¿Qué posición tomaron los demás países latinoamericanos frente a la guerra entre Perú y Ecuador? ¿Qué organizaciones internacionales buscaron intervenir en el conflicto y con qué propósitos? Evaluación. ¿Por qué razón la totalidad de los estados del continente americano no son políticamente independientes? ¿Cuáles son los estados que permanecen bajo el dominio de países extranjeros? ¿Qué significado cultural tiene la frontera entre México y Estados Unidos? ¿En qué consiste la integración regional entre diferentes países de América? Explica las razones por las cuales se realizan estas asociaciones. ¿En qué consiste la integración iberoamericana y cuáles son sus propósitos? Me parece una actividad chévere para realizar en algún momento. Vamos a continuar con la siguiente página. Hemos llegado al capítulo 2, Geografía Política de Colombia. Exploración previa. Colombia se caracteriza por su diversidad geográfica y cultural, así como por los diferentes grupos humanos que la habitan. ¿Qué grupos humanos identificas en la fotografía? ¿Qué entiendes tú por el término diversidad étnica y cultural? ¿Consideras que es importante conservar esta diversidad? ¿Por qué razón? Y allí tenemos la división administrativa de Colombia. Nuestro país, con su división geográfica, cada departamento con su capital. Muy chévere estos mapas cuando nos divertíamos dibujándolos para presentarlos a nuestra clase. Le poníamos mucho empeño a los colores, a los trazos, que quedaran lo mejor posible. Los profesores nos inculcaban pues que
se dibujara de la forma más perfecta posible, con buenos colores, que quedaran bien los trazos. Y la verdad habían algunos trabajos que eran excelentes en cuanto a su construcción de los mapas. Eran muy chéveres verlos porque se notaba a veces el empeño que le poníamos a un mapa para colorearlo, para dibujarlo y para entender, por ejemplo, en este caso, la división geográfica. Vamos a ver nuestra siguiente página. La siguiente página es el territorio de Colombia. Allí tenemos una imagen de la catedral en la Plaza de Bolívar de Santa Fe de Bogotá, capital de Colombia. Los componentes del territorio colombiano. Hacen parte de nuestro territorio el suelo o superficie terrestre, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial y la plataforma submarina. Además, el país tiene derecho a un segmento de la órbita geoestacionaria situada a una distancia de 35.871 kilómetros de la Tierra. El territorio, los límites y la población. El territorio colombiano limita al norte con el Océano Atlántico o Mar Caribe, al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Ecuador y Perú, al occidente con el Océano Pacífico y al noroccidente con Panamá. Está conformado por una superficie terrestre de 1.141.748 kilómetros cuadrados, que incluye el territorio continental y el insular. Según el censo de 1993, la población colombiana es de 36.500.000 habitantes aproximadamente, la cual se halla concentrada especialmente en las ciudades. El territorio insular está formado por el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el conjunto de islas y cayos situados en el Mar Caribe, y el islote de Malpelo en el Océano Pacífico. Otros componentes del territorio colombiano. El subsuelo. A la superficie del territorio colombiano corresponde un subsuelo y los recursos minerales que en él existen, como carbón, esmeraldas, platino, oro y petróleo. El mar territorial. Está construido por las franjas marítimas adyacentes a las costas. En la región atlántica tiene una superficie de 589.160 kilómetros cuadrados y en el Océano Pacífico de 339.500 kilómetros cuadrados. El mar territorial contiene importantes recursos naturales y es un medio indispensable para la comunicación entre las regiones costeras y con otros países. El espacio aéreo es la capa atmosférica que cubre las tierras y los mares colombianos. Además de su gran valor ambiental, es importante por ser el medio en que realiza el transporte aéreo y donde se halla el espectro electromagnético, es decir, el espacio por el cual se transmiten las ondas de radio y de televisión. La órbita geoestacionaria es una curva circular sobre el plano del ecuador, en donde son ubicados los satélites que facilitan la información entre los diferentes continentes. El segmento de la órbita que se encuentra sobre nuestro país, con una extensión de 609.5 kilómetros, es considerado como parte del territorio. Aquí vemos una imagen de Leticia,
puerto sobre el río Amazonas en el extremo suroriental del país. En este momento, pues, este departamento está azotado por el coronavirus que ha llegado en este 2020 a, a Colombia y pues creo que no se ha dado el mejor control y manejo sobre este tema en este departamento y lastimosamente son muchas las personas que están sufriendo de este tema ya en el departamento del Amazonas. Investiga. ¿Qué es la plataforma continental de un país? ¿Cuáles son las características de la plataforma continental colombiana? Pasamos a esta sección de documentos en donde nos están mostrando la plataforma marítima de Colombia, algo que ha sido muy peleado últimamente por Nicaragua y otros países para hacerse con San Andrés, y pues que ya todos conocemos históricamente, pues esto ya es parte de Colombia, pero aún siguen los pleitos territoriales entre países por estos territorios insulares. También vemos el área de la superficie colombiana, sus límites con Venezuela, cuánta longitud aproximada es la frontera con Venezuela, la frontera con Brasil, la frontera con Perú, la frontera con Ecuador, con Panamá, con los océanos Atlántico y Caribe. Y es pues un mapa que nos muestra las coordenadas en las cuales están estos territorios colombianos. Y pues la verdad es muy chévere recordar estos mapas. Nos proponen también ahí una actividad que dice: analiza, averigua hasta qué extensión ejerce soberanía sobre nuestro país en el subsuelo, el mar territorial y el espacio aéreo. ¿Por qué es necesario firmar tratados limítrofes? ¿En qué consisten las diferencias que por límites tiene Colombia con Venezuela y con Nicaragua? Vamos a pasar a nuestra siguiente página que dice: ¿cómo está organizado el territorio nacional? Aquí tenemos pues una foto de indígenas colombianas. En nuestro país habitan 81 pueblos indígenas. En la Constitución de 1991 se sentaron las bases para que puedan darse un gobierno acorde con sus usos y costumbres. Vamos a ver este apartado que dice la organización del territorio. El territorio de Colombia está dividido en 32 departamentos. En cada uno de ellos la máxima autoridad es el gobernador. Los departamentos se dividen en municipios que son gobernados por alcaldes. En la actualidad hay un poco más de 1000 municipios. Tanto los gobernadores como los alcaldes son elegidos por votación popular para un periodo de 3 años. Actualmente, Colombia vive un proceso de cambio en la forma de administración y organización de sus territorios, con el cual se busca que las regiones tengan una mayor posibilidad de manejar sus recursos sin la intervención del gobierno central. Esto con el fin de garantizar un mejor nivel de vida para la población, asegurar la protección del medio ambiente y la diversidad cultural y étnica de nuestro país. La Constitución Política de 1991 concibió al país como una república unitaria, descentralizada
y con autonomía de sus entidades territoriales, es decir, en donde las diferentes zonas y regiones del país tienen una mayor autonomía, pero a su vez debe reconocer la existencia del poder central y de la Constitución Nacional. Dentro de esta nueva forma de organización, en nuestro territorio debería crearse grandes regiones formadas por la unión de diferentes departamentos, basadas en sus características ambientales y ecológicas comunes. También en la Constitución de 1991, Bogotá, como capital del país, cambió su nombre por el de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. La territorialidad indígena. En Colombia habitan 81 pueblos indígenas diferentes. Generalmente se hallan ubicados en los extremos del territorio nacional, habitando principalmente la alta montaña o la selva tropical húmeda. A partir de la conquista española, los antiguos territorios de las comunidades indígenas fueron divididos y esas comunidades quedaron bajo el gobierno de personas ajenas a su cultura. Hoy día se han sentado las bases para que los pueblos indígenas puedan darse un gobierno que se acople a sus usos y costumbres, como una forma de preservar su identidad y sus tradiciones, beneficiando de esta forma a su población. Dentro de esta nueva organización del territorio se crearían 50 colectividades territoriales nativas gobernadas por autoridades indígenas al interior de las diferentes regiones en que habitan y como parte integrante del país. Aquí hay una actividad que nos propone: investiga. La noción de frontera toma dos de las siguientes parejas de términos y define cada uno de ellos. Plantea por escrito las semejanzas y diferencias entre fronteras cerradas y fronteras abiertas, fronteras muertas y fronteras vivas, fronteras naturales y frontera cultural. Gracias, nos vemos en el próximo video.